Muchas gracias por la invitación de la Universidad de los Andes a través de una empresa docente. Eh, buenas tardes, buenas noches casi acá ya en Chile. Buenas tardes a todos los que se dieron el tiempo de estar a esta hora de un día viernes, además, de venir a escuchar lo que tengo que decir. Vamos a comenzar entonces. Voy a compartir mi pantalla para eh, comenzar. Uf, ahora sí. Perdón. Bien. Bueno, el trabajo, el trabajo que voy a compartir con ustedes hoy eh, lo he titulado Enseñanza de las matemáticas en tiempo de confinamiento, planificación de las clases post pandemia. Y surge desde una perspectiva bien práctica y debido al contexto en el que estamos en este minuto, no solo aquí en Chile, sino a nivel mundial. Para explicar un poco desde dónde surge este trabajo, voy a contextualizar desde tres aristas. Primero, la primera de ellas respecto a la enseñanza de las matemáticas, luego respecto a las características de la enseñanza durante estos tiempos de confinamiento que hemos tenido que vivir durante este año, y finalmente desde una arista de la priorización curricular que ha conllevado esta enseñanza durante el confinamiento. Eh, si bien voy a abordar estos aspectos desde a lo mejor una perspectiva un tanto local, me imagino que la realidad latinoamericana no debe ser tan distinta en cuanto a cómo han debido adaptarse los sistemas educativos a estas condiciones. Así que me disculpan si es un poco local lo que voy a discutir. Primero, no tanto, porque existe acuerdo en la literatura respecto a lo complejo que es la enseñanza de las matemáticas. Hay una toma de decisiones en la que intervienen diferentes conocimientos con naturaleza distinta. El profesor debe ser capaz de tomar decisiones respecto y a partir del conocimiento que tiene, y además de un monitoreo y diagnóstico de la situación en donde va a realizar alguna acción. Por ejemplo, si este problema que tenemos ahí es un problema muy típico que uno puede en manuales de formación de profesores de primaria, eh, implica muchísimos conocimientos de parte del profesor, además del conocimiento sobre las operaciones aritméticas que están implicadas o que subyacen en este problema. Por ejemplo, implica un conocimiento sobre el problema, es decir, además de las matemáticas que subyacen, como decía, sino sobre las características del problema, a qué tipo corresponde, las características de formato, en qué medida puede ser un problema para sus estudiantes o si es un ejercicio, etc. Respecto a la resolución, se nos vienen a la cabeza de forma natural a lo mejor las fases que el profesor debiese conocer para poder aprovecharlo en el aula. Sin embargo, también el profesor debe tener conocimiento sobre las posibles estrategias que acepta. Por ejemplo, podría ser una algebraica planteando esa ecuación que aparece ahí, o a través del ensayo y error, tanteando con las diferentes cantidades de cada animal, o tal vez usando tablas que organizan la cantidad de animales con sus respectivas cabeza. O también es posible que se pueda resolver a través de diagramas. Entonces, este conocimiento, tanto de la fase y de la estrategia, también es algo que
que hace complejo la utilización de este problema en la sala. También el profesor debe tener un conocimiento sobre la disposición que debe generar en los estudiantes este problema para que acepten el desafío. Hay un acuerdo en general en la literatura que un problema, una tarea matemática se transforma en un problema en la medida en que la va a resolver acepta el desafío. Si no, es bien poco probable que llegue a buen puerto. Además, hay también un conocimiento respecto a las creencias que pueda tener el estudiante sobre qué es un problema y sobre cómo se debe resolver. Por ejemplo, si el estudiante tiene una creencia que los problemas matemáticos se resuelven rápido, probablemente si se demora mucho en encontrar la respuesta, lo va a abandonar. Entonces ese conocimiento es parte del conocimiento que debiese tener el profesor. Además también debe manejar un conocimiento sobre los posibles errores que puedan cometer estudiantes, por ejemplo, al considerar de forma separada las patas y las cabezas, o sobre contar algunas cantidades, estos errores comunes. Eso también es parte del conocimiento que debe manejar el profesor. Otro aspecto también están las posibilidades para el desarrollo cognitivo de los estudiantes y también de los no cognitivos. Por ejemplo, el profesor debe tener conocimiento sobre el discurso que va a tener en la clase respecto a cuánto tiempo, como decía antes, de qué se puede discutir, de qué se puede equivocar, etcétera, etcétera. Además también, respecto a los cambios que se le puedan hacer al problema en sus variables para hacerlo más fácil o para hacerlo un poco más difícil para los estudiantes que van más avanzados, ya sea respecto a las cantidades involucradas, la relación que hay, etc. Por último, respecto a la organización de la clase. Con esto me refiero, por ejemplo, a los enfoques o vías de acceso a la resolución de problemas que dará énfasis. Por ejemplo, este problema que pareciera ser más útil si uno quisiese usar el enfoque sobre la resolución de problemas, donde se dicen diferentes formas de resolverlo, diferentes estrategias, etcétera. Sin embargo, es una decisión que el profesor debe tomar en función de todas las variables que hemos mencionado, sobre las variables del contexto en las que está desarrollando la clase. He nombrado un listado de conocimientos que no es exhaustivo, pero que lo utilizo para mostrar lo complejo que es enseñar matemáticas en tiempos normales. Pero además de todo esto que yo nombré, hay muchos otros factores externos que también van a influir. Entonces, esta dificultad en tiempos normales, uno podría suponer que las características del tiempo que estamos viviendo van a hacer que se complejice aún más. Ahora, respecto a las características de la enseñanza, de cómo han reaccionado los colegios y los profesores particularmente en este tiempo, en una encuesta, por ejemplo, que se realizó en mayo de este año a más de 3.000 profesores aquí en Chile, cuando el país estaba en pleno confinamiento. Si bien no existió un confinamiento nacional, sí hubo una época en la que más de la mitad del país estuvo confinada, en el tiempo en que se realizaron estas encuestas. Además, las clases sí estaban suspendidas a nivel nacional. Y en esta encuesta, un 75% de los docentes declaró haber participado de alguna reunión con su equipo directivo de manera regular o casi todos los días. Sin embargo, estas reuniones no eran específicamente para hablar sobre lo pedagógico, cómo poder o cómo ayudar a los profesores a diseñar las clases en estos nuevos contextos o para ayudarles con herramientas tecnológicas, sino que era más bien para temas de gestión, básicamente. Asimismo,
más de un 60% de los profesores ha logrado comunicarse con casi todos sus estudiantes. No obstante, en promedio, solo se han logrado comunicar con la mitad de ellos. Y esta comunicación ha sido básicamente a través de Internet. La mitad de los que se comunicaron a través de Internet o por teléfono con sobre un 40%. Entonces, estas comunicaciones básicamente, con mayor frecuencia, mejor dicho, se corresponden al envío de materiales o actividades a los estudiantes y se usan y se realizan esto a través de recursos digitales y herramientas para comunicación. Específicamente, por ejemplo, en este gráfico que está tomado de esta misma encuesta, podemos ver las actividades que realizaban los profesores que respondieron la encuesta. Si se fijan, la mayor cantidad de profesores contestó enviar guías a los estudiantes. Sin embargo, y al mismo tiempo, no estoy haciendo juicio, sino que estoy comentando una realidad nada más, menos de un 20% realiza videoconferencias o clases sincrónicas. Entonces, quería resaltar esos dos aspectos porque son importantes en la decisión que tomamos para realizar este trabajo que les voy a comentar un poco más adelante. Y finalmente, la lista de la priorización curricular. Voy a hablar ahora del caso de Chile. Me imagino que el resto de los ministerios de educación habrán tenido que realizar acciones similares, y si no es así, los colegios habrán tenido que realizarlo, y los mismos profesores, en el caso de que la institución no lo haya hecho, porque una de las dificultades que ha acarreado esta enseñanza en el confinamiento es que la cantidad de tiempo que los estudiantes pueden estar en contacto con los profesores es mucho menor. Por lo tanto, hay muchos objetivos de aprendizaje que no se iban a lograr. Entonces, bajo ese contexto, el Ministerio de Educación de Chile realizó una priorización curricular, a través de un currículum transitorio que va a durar el año y el próximo, en la que se clasificaron los objetivos de aprendizaje que se declararon por nivel. Imprescindibles, pensando en los aprendizajes que eran clave y que eran considerados que no podían faltar para el dominio del área de conocimiento. Otros fueron clasificados en integradores que tenían que ver con los objetivos de aprendizaje que permitían realizar conexiones entre aprendizaje intra-asignatura o interasignaturas. Y los significativos que tienen relación con los que ayudan a los estudiantes a desenvolverse en la sociedad. Entonces, a través de esta clasificación, que no era excluyente, se realizó una priorización a través de dos niveles. Uno, se seleccionaron, objetivos de aprendizaje que eran considerados imprescindibles para el nivel. Aprendizajes imprescindibles y que sin ellos no se podía seguir avanzando. Y otros, a partir de la clasificación anterior, se seleccionaron algunos que complementaban estos OA imprescindibles, estos objetivos de aprendizaje. ¿Qué se priorizó entonces? En educación básica, por ejemplo, podemos ver que la asignatura que paradójicamente podríamos decir, respecto a la cantidad de información que estamos recibiendo en este minuto, con este contexto, el eje más, podríamos decir, afectado fue el eje de estabilidad, donde más de un 60% de los objetivos de aprendizaje fueron dejados de lado. Considerando que es uno de los ejes que tiene menor cantidad de OA,
significativo. En educación media o secundaria, sucede algo más o menos similar, sin embargo, ya en estadística y probabilidad no es tan pronunciado, está un poco más balanceado. No quiero hacer un juicio de valor sobre qué se priorizó o qué no. Solo estoy mostrando esto para dar cuenta y mostrar que se tuvo que realizar una priorización debido a las características que los sistemas educativos están enfrentando en este minuto. Entonces, a partir de estas tres aristas, nosotros levantamos algunos supuestos que nos hacen pensar que es necesario hacer una evaluación de la enseñanza en estos tiempos de confinamiento. Por ejemplo, respecto a lo que estábamos discutiendo antes, hemos visto que hay un alto monitoreo del aprendizaje por parte de los profesores en estos meses de educación remota, debido a que al no tener contacto directo con los estudiantes, están realizando monitoreos muchísimo más personalizados. Eso, si lo pensamos en tiempos sin pandemia, digamos, es algo súper positivo que el monitoreo sea mucho más personalizado. Sin embargo, las dificultades de conexión a Internet, la poca alfabetización digital, la cobertura de Internet, especialmente en Latinoamérica, que es más escasa que en el resto del mundo, ha provocado, por ejemplo, que la comunicación y sobre las matemáticas que se realizaban en las clases regulares esté quedando relegada, porque como veíamos, por ejemplo, en el caso de Chile, solo un 16 de los profesores lograba realizar actividades sincrónicas con su alumno. Entonces, bajo estos supuestos, es posible pensar que algunas de las prácticas matemáticas que se esperan en una clase de matemática efectiva, para la redundancia, se hayan potenciado, por ejemplo, como el monitoreo de los aprendizajes, y otras han perdido peso, las características de las clases. Entonces, eso hace necesario una visión retrospectiva de este tiempo para poder verificar las clases cuando la pandemia pase. Entonces, bajo estos supuestos, nosotros nos hicimos tres preguntas. Primero, ¿qué mirar al evaluar la enseñanza remota de las matemáticas para planificar el retorno a clases post pandemia? ¿Qué podríamos observar? ¿Qué aspectos, qué características, qué prácticas podríamos observar? ¿Cómo evaluar la gestión que ha realizado el profesor, desde la perspectiva del profesor? ¿Cómo evaluar esta gestión que ha hecho en estas condiciones? No evaluarla desde una perspectiva cognitiva, sino como de entender qué es lo que se ha hecho, de comprender para poder tomar acciones hacia lo que sigue. Y respecto a eso mismo, ciertos supuestos que estábamos discutiendo antes, si vemos que hay algunos aspectos que se han visto potenciados, como el monitoreo, pero hay otros que han sido dejados un poco más de lado, como la comunicación, ¿qué aspectos de la enseñanza de las matemáticas van a tener que ser foco en las clases que vengan cuando la pandemia pase? Con esto me refiero por ejemplo, a los niños que hayan pasado un año sin poder asistir a clases y no han podido realizar, no tienen aprendizajes sobre cómo comunicar aprendizajes, sobre cómo resolver un problema, sobre sus estrategias, sobre comunicar su razonamiento, el uso de representaciones. Entonces, nos preguntamos cuáles van a ser los focos, además de estos que parecen obvios a partir del análisis que uno puede hacer del contexto, ¿qué otros aspectos pueden ser el foco para
la enseñanza una vez que pase la pandemia. Entonces, a partir de estas preguntas, miramos nosotros el concepto de calidad. La UNICEF hace ya bastante tiempo declaró que la calidad en la educación implicaba estos 5 puntos que aparecen ahí. El primero respecto a los estudiantes y a todo su contexto, cómo todo su contexto está preocupado y le permite participar en procesos educativos. Otro respecto a los ambientes en donde se da, donde se producen aprendizaje. Otro respecto a los contenidos que eran importantes, etcétera, etcétera. Otro respecto a la capacitación que tengan los profesores. Y otro a los resultados respecto a los resultados educativos. Entonces, como podemos ver aquí, y quiero recalcar esto con harto énfasis, la calidad en la educación no es responsabilidad solo del profesor, es responsabilidad de un sistema que sostiene a ese profesor. Entonces, quiero ser muy cuidadoso en decir que esta perspectiva que vamos a discutir ahora tiene que ver con una perspectiva del profesor de autoevaluación que le sirva para poder planificar sus clases post pandemia, entendiendo que todo lo que sucedió con los aprendizajes no es solo de su responsabilidad, sino que de todos los que estamos inmersos en la sociedad y que estamos comprometidos en procesos educativos. Entonces, dicho esto, en matemática, a partir de estas ideas de la calidad de la educación que planteó la UNICEF hace mucho tiempo, se han realizado esos esfuerzos por generar criterios y pautas para observar clases que permitan desarrollar una mejor comprensión de los procesos y las prácticas que se realizan dentro de las salas de clase con indicadores observables. ¿Para qué? Para acompañar efectivamente a los docentes en su práctica pedagógica a partir de esos criterios observables que sean considerados como adecuados o que de verdad producían un aprendizaje significativo en los estudiantes. Entonces, seleccionamos 5 de estos marcos, podríamos llamar, que describen una enseñanza de las matemáticas de calidad. Hay algunos que son de un carácter bien teórico, como por ejemplo el de Anthony Walcho o el del NSTM, y otros que, si bien parten de alguna revisión de la literatura, se desarrollan a partir de la práctica, sobre todo, por ejemplo, el desarrollado por el grupo de Deborah Ball en Michigan, el MQI. Entonces, los seleccionamos pensando en su complementariedad y basándonos en la opción de un número respecto a la observación de clases de la revista ZDM, que salió el 2020, si no me equivoco, a partir de las fortalezas y debilidades de cada uno. Entonces, tomamos estos marcos y realizamos una síntesis de sus principios de calidad para la enseñanza de las matemáticas que se pueden resumir. Los de estos cinco marcos, por lo menos, se pueden resumir en 4 aspectos. El primero tiene que ver con las matemáticas que se tratan en las clases. ¿A qué se refiere esto? A que las matemáticas que se tratan
promueven la competencia, pueden explorar, analizar, razonar, explicar a otros, justificar sus estrategias, usando múltiples representaciones o materiales y haciendo conexiones. O sea, son unas matemáticas activas y que promueven la competencia matemática de los estudiantes. Otro principio tendría que ver con las metas o los objetivos de las clases. Están enfocadas en el aprendizaje, utilizando los errores de los estudiantes y desafiándolo mediante preguntas y ejemplos que les permiten corregirse para avanzar. La tercera característica o el tercer principio sintetizado sería la organización de las clases. Y esto se refiere con que los estudiantes tengan tiempo de trabajo individual, tiempo de trabajo colectivo, que puedan desarrollar su pensamiento a través de trabajo efectivamente matemático, en el que usen lenguaje y que se producen instancias de diálogo pero productivos respecto a las matemáticas. Y finalmente, uno referido a la evaluación de los aprendizajes, en la que esta evaluación que realiza el profesor es la que guía a través de evidencias del pensamiento de los estudiantes mientras están haciendo matemáticas en prácticas que están específicamente diseñadas y dosificadas el desarrollo conceptual de los estudiantes. Entonces, estas 4 características serían una síntesis de lo que o lo que deberíamos ver en una clase de matemáticas de calidad. Entonces, ¿cómo podemos llevar esto a la práctica? Si estas son las características de una clase una clase de buena calidad, ¿cómo puedo yo, como profesor, en mi sala, evaluar las clases que he realizado durante este tiempo para tener información respecto a lo que puedo hacer una vez que la pandemia pase? Levantamos una serie de preguntas respecto a cada uno de estos 4 criterios que nosotros declaramos, que no son exhaustivos, pueden haber muchas más preguntas, pero creemos que estas preguntas que les voy a presentar ahora ayudarían a los profesores a hacer una autoevaluación de sus clases de matemáticas durante este tiempo de confinamiento para poder planificar lo que viene por delante. Entonces, por ejemplo, respecto a las matemáticas que se usan en clases, un profesor podría preguntarse, ¿son las tareas planteadas realmente problemáticas para los estudiantes en el sentido que estos no tienen un camino conocido para resolverlo? Esto es un tema que particularmente a mí me genera mucho interés respecto a cómo tendemos a confundir los conceptos de ejercicio con problemas. No todas las tareas que se resuelven en el aula de matemáticas van a ser problemas. Y no todas las tareas, y una tarea matemática no va a ser un problema para todos los estudiantes, porque eso depende del resolutor. Entonces, es bueno hacer ese ejercicio de observar, de diagnosticar, de buscar evidencias de si efectivamente la tarea que yo le presenté a mi estudiante fue un problema para él porque no tenía un camino conocido. Tenía los conocimientos porque los conocimientos, las estrategias, sus habilidades metacognitivas y sus aspectos no cognitivos van a articular un proceso. Pero no era un camino o un proceso conocido, sino que lo tiene que articular para resolverlo. En el minuto en que eso suceda, vamos a estar hablando de que el estudiante o que la tarea es realmente problemática. No voy a leerlas todas porque no merece la pena estas escritas. Yo envié el PowerPoint también, así que imagino que va a quedar a disposición por si alguien las quiere revisar. Voy solo a discutir una de cada uno de los principios para mostrarlos como ejemplo. Pero ahí se pueden ver que otras tienen que ver respecto a
a no mostrar siempre cómo se resuelven los problemas, o a no explicarles si no saben resolver un problema, sino mediar para que lo puedan resolver, respecto a la invención de problemas, así podían comunicar su estrategia, etc. Una serie de preguntas que permitir autoevaluar si estas matemáticas que se usaron en las clases durante este tiempo eran realmente unas matemáticas importantes. Ahora, respecto a las metas, por ejemplo, un profesor podría preguntarse para autoevaluar este tiempo, el objetivo de las clases en que fue trabajado el objetivo de aprendizaje, ¿reflejan los errores y dificultades que se presentaron en las clases previas? O sea, ¿se toma en cuenta el aprendizaje de los estudiantes para planificar las clases? ¿O se realiza respecto solo a lo que dice el currículo? Entonces, las preguntas tienen que ver con esa reflexión, con si los estudiantes, si las actividades, por ejemplo, que planteé, tenían en cuenta los errores y dificultades de los estudiantes, si desafiaban a los estudiantes y les permitían reflexionar. En perspectiva, por ejemplo, el profesor podría mirar si la secuencia de objetivos que planteó, si al mirar esta secuencia durante tiempo, o durante una unidad, no es necesario que mire todo el año, sino durante una unidad, reflejan cómo los estudiantes aprendieron eso que yo quería enseñar, o es la secuencia que yo le quise dar, que es la que aparece en el currículum. Entonces, es un ejercicio que puede ayudar a autoevaluar cómo planteé los objetivos de mis clases. Ahora, respecto ya a las clases y a la organización, algunas preguntas que se podría hacer el profesor para evaluar su gestión durante este tiempo, en el caso que hubiese tenido actividades sincrónicas. Porque también tenemos que pensar que muchos profesores no tuvieron la oportunidad por X circunstancia. Entonces, buscar las preguntas que permiten que es posible responder. Por ejemplo, los estudiantes usaron lenguaje matemático preciso durante las clases, a lo mejor no durante las clases, pero el tiempo que pude comunicarme con él, cuando escribía su respuesta a las guías, cuando hablábamos por WhatsApp, cuando hablábamos por teléfono, cuando nos podíamos comunicar. Le pedía yo al estudiante que usara un lenguaje matemático preciso, lo ayudaba a que eso sucediera, ampliaba su lenguaje matemático, etc. Y finalmente, respecto a la evaluación, algunas preguntas que el profesor podría hacerse tienen relación con, obtuve evidencias del pensamiento de los estudiantes para tomar decisiones sobre las clases siguientes, porque no se trata de mirar, sí, puede hacerlo, no puede hacerlo, se trata de tener una evidencia del pensamiento, o sea, cómo lo está pensando. Para eso son muy útiles las representaciones. Las representaciones son una forma, las representaciones personales de los estudiantes, son una forma de visualizar una ventana al pensamiento que tiene sobre los conceptos matemáticos los niños. Entonces, en ese sentido, tengo evidencias, tengo representaciones que me ayudan a entender cómo están pensando y que me ayudan a ver cómo puedo plantear la clase siguiente. Entonces, todo ese ejercicio permitiría autoevaluar cómo estuvieron mis prácticas evaluativas durante este tiempo. Entonces, por ejemplo, evalué fluidez. Otra pregunta que podría hacerse, que me parece muy interesante, es evalué fluidez en los procedimientos de cálculo y comprensión conceptual, ambos, y no solo la fluidez de cálculos, que es a lo que estamos tan acostumbrados a hacer los profesores que enseñamos matemáticas. Por ejemplo, otra pregunta que podría hacerse es las prácticas de procedimientos apoyados en la comprensión conceptual de las matemáticas trabajadas en clase. O sea, estos ejercicios para aprender a calcular rápido y para hacer más fluido,
tenían el objetivo de que los estudiantes entendieran cómo funciona ese algoritmo o era solo por hacerlo. Todo ese tipo de preguntas entendemos que ayudarían al profesor a que evalúe su cercanía o su lejanía respecto a estas prácticas o de calidad en una sala de clase en donde se está enseñando matemáticas. Perdón. Esta revisión que hemos realizado a los supuestos teóricos que dan origen al protocolo de observación, nosotros creemos que suponen un instrumento valioso además para lo que están pensados y hechos, son un insumo valioso para los procesos reflexivos propios nuestros respecto a nuestra docencia. Entonces, partiendo también desde esa perspectiva, este trabajo que les acabo de mostrar permitiría identificar debilidades y fortalezas cuando regresemos, para que cuando regresemos a las clases normales o en modalidad presencial, vamos realmente acompañar a los estudiantes y no hacer como aquí no ha pasado nada y sigamos. O sea, ahora quiero recalcar lo que ya dije en algún minuto de la presentación, que respecto a que los sistemas educativos y las características particulares de cada uno de los países hacen que los criterios que he estado discutiendo ahora, que les he estado contando más bien, no dependan solo del profesor. Entonces, lo que nosotros proponemos es que esta autoevaluación que podría hacer el profesor respecto a su propia gestión, es muy necesario que se haga con una evaluación paralela de los colegios respecto a cómo ellos proporcionaron herramientas para que los profesores realmente pudieran hacer este tipo de práctica. Porque no podemos poner todo el peso de la enseñanza remota en el profesor, de la calidad de la enseñanza remota en el profesor. Porque si bien hay muchos estudios que recalcan la importancia que tiene el profesor respecto al aprendizaje de los alumnos, las condiciones que tenga ese profesor, claramente que sí van a influir. Entonces, nosotros creemos que así como estamos planteando este trabajo desde la perspectiva que nosotros creemos firmemente en que los profesores han sido muy responsables, han tratado de hacer lo que mejor pueden en unos horarios inimaginables, probablemente se van a tomar estos procesos de autoevaluación muy en serio, tratando de lograr aprendizaje en esos estudiantes, pero al mismo tiempo creemos que los equipos directivos y los sistemas educativos en general también deben evaluar cómo fue su gestión para que los profesores realmente pudieran poner en práctica clases de calidad en este tiempo, para poder seguir avanzando. Eso. Y bueno, está ahí en la presentación las ideas que les he estado contando ahora, que están en un capítulo del libro que está por salir ahora en diciembre, por si en algún minuto quieren repasar, y están todas estas ideas que yo he dicho mucho más desarrolladas y propaganda básicamente. y bueno, también aprovecho de hacer propaganda respecto a mis publicaciones que están a las que están en acceso abierto en los perfiles de ResearchGate, de Google Scholar, y también en las redes sociales, si alguien quiere nos comuniquemos para seguir discutiendo sobre estos temas. Así que muchas gracias. Quedo ahora esperando preguntas, comentarios, dudas, si les hace sentido esto que les presenté, porque en realidad este trabajo lo hicimos básicamente
pensando en que sea una herramienta para los profesores y que les sea útil. Y espero que así sea. Ustedes me dirán. Quedo ahí a su disposición para preguntas. Muchas gracias, profesor Juan Luis. Justamente en este momento iniciamos la sesión de preguntas, cuya duración será de máximo 20 minutos. Para ello, utilizaremos el espacio de chat que se encuentra a la derecha de sus pantallas. Los invitamos a registrar allí sus preguntas o comentarios dirigidos a nuestro conferencista. Profe Juan Luis, me indica si logra ver el chat. Ah, sí. Sí, ya lo veo, ya lo veo. Perfecto. Muchas gracias por esta instancia. Saludos a todos de Chile. Que no se siga adelante solo por cumplir, por ejemplo, con el... ¿Cómo el colegio puede apoyar al maestro para involucrar las preguntas guías que hoy? ¿Cómo el colegio puede apoyar al maestro? Yo, a ver, desde mi perspectiva creo que una forma de hacerlo sería, una vez que el maestro realice eh, esta autoevaluación, poder revisarla en conjunto y identificar cuáles fueron los apoyos que dio el colegio, por ejemplo, para que los profesores pudieran realizar esas acciones que estaba autoevaluando. Le di instancias al profesor, por ejemplo, a lo mejor para que conociéramos la práctica. A ver, me enredé. Discutimos, por ejemplo, los objetivos realizados, revisamos las evidencias, vimos cómo podíamos plantear las siguientes clases, o solo nos preocupamos de pedirle que planificara y que nos enviara una planificación de la semana. Yo creo que acciones como esa, en donde el trabajo en conjunto es la única forma que avancemos en esto en educación. Esto de cada uno por su parte creo que no nos va a funcionar. María Mercedes Venega, ¿podría compartir los links y el nombre del libro? Vale, los comparto, entonces los voy a copiar. De todas maneras, en el PDF que envié está también el nombre del libro y podrán verlo cuando esté disponible. Ahí lo acabo de copiar. Gracias por el interés, María Mercedes. Estas consideraciones de autoevaluación pueden ser pertinentes en estos momentos de educación remota. Estas consideraciones, a ver, desde cuando planteamos esto, lo estamos pensando. A ver, yo creo que si algún profesor está en condiciones, porque sabemos lo sobreexigidos que están los profesores en este minuto, trabajando de verdad que unos horarios insólitos. Entonces tal vez sobrecargar y hacer estos procesos ahora no sería una decisión acertada. Creo que eso tiene que ser de acuerdo a las características de cada centro y de cada aula. Creo que no es del... ¿A qué te refieres, Delia, con lo de no es del todo real lo de las evidencias? No me queda claro.
Creo que no es del todo real. ¿Te refieres a que se logre se logren evidencias del pensamiento de los estudiantes? ¿A eso te refieres? Ah, respecto a las, vale. Respecto por ejemplo, los trabajos que envía a los estudiantes. Entiendo que es eso. Eh, sí, sí, pero si nos ponemos en esa perspectiva de desconfiar o de pensar que el estudiante no hizo nada, mm, no sé si podamos avanzar. Yo creo que si tú sabes que esa respuesta de ese estudiante, porque el conocimiento que tú tengas de esos estudiantes, eh, tú conoces mejor que nadie a tus estudiantes lo que son capaces de hacer, lo que no pudieron hacer. A lo mejor, como tú bien dices, vas a obtener a lo mejor algún tipo de respuesta, pero, pero si tú ves, me estás diciendo esto porque te diste cuenta que no lo hizo él. Entonces, creo que en ese sentido, buscar entonces a lo mejor, a ver, es que no quiero entrar como en discutir, en discutir cómo hacer ahora eh, eh, buscar herramientas para evaluar en estos tiempos, porque eso sería otro, otro, otra conferencia completa, yo creo, y mucho más tiempo. Yo creo que hay que dentro de las condiciones con las que estás con tus estudiantes, intentar buscar eh, algún tipo de interacción en la que tú realmente puedas tener evidencias de cómo estás, de cómo está entendiendo los conceptos. Espero haber contestado. Juan Vicente, pero ¿cómo planificar una sesión de matemáticas tomando en cuenta que las brechas educativas no se dispersen, a producirse situaciones de discriminación? Tú dices como dentro de los... No sé si entiendo, si entiendo bien la pregunta, pero te refieres como a que no se produzcan demasiadas diferencias dentro del mismo curso, Juan Vicente, a eso te refieres, ¿no? Eh, si es a eso, eh, yo creo que esas brechas ya existían antes, porque en los cursos hay esa idea de tratar de homogeneizar a todos los estudiantes. No, yo entiendo que no te refieres a que los tengamos a todos iguales, entiendo que no te refieres a eso, pero, pero creo que, que, que las diferencias estaban antes. Entonces, yo creo que eso es un problema más sistémico que, que, que los profesores podemos ayudar en algunos aspectos, pero en realidad necesitamos más ayuda del sistema y de cómo se empareja la cancha para que todos podamos, que los estudiantes estén en las mismas condiciones y reciban apoyos diferenciados para poder hacerlos avanzar. Esa es mi opinión. ¿Qué opina de la... Mira, Delia decía, Juan, que ella usaba distintos niveles en el aula, tenía grupos distintos. Eso puede ser una idea también. ¿Qué opina de la promoción automática? Me parece muy adecuada en estos tiempos. No voy a decir más porque vamos a entrar a hablar de política más que
de lo que nos convocó. Marina Calderón, como maestra estoy consciente de esos detalles en la planificación, pero ¿cómo ayudo a mis estudiantes si no tienen acceso a la conectividad? Bueno, pero parte de lo que estamos... A ver, es que lo que estás planteando ya es un problema, creo. Porque si no lograste comunicarte nunca con un estudiante, difícilmente puedes hacer un proceso evaluativo de cómo produjo el aprendizaje si no se produjo. Entonces, no sé ahí si estas preguntas te pueden ayudar en ese caso. Creo que lo que estamos planteando es más bien para cuando puede existir algún tipo de interacción, a lo mejor no sincrónica, pero de algún tipo, por algún medio, en ese caso te servirían. Creo que hacer una autoevaluación de un fenómeno, un suceso que no sucedió, no tiene mucho sentido. Profesores, María Eugenia. Hola, ¿cómo estás? Los profesores se han tenido que capacitar y el trabajo colaborativo ha sido trascendental. Sí, completamente de acuerdo. Se ha acrecentado más la brecha. Sí, es que, mira, y eso mismo que señala María Eugenia, a lo mejor tiene que ver con lo que planteaba antes, no recuerdo el nombre, pero lo de la promoción, Alejandra, lo de la promoción automática. Si un niño como el que planteaba, por ejemplo, Marina, no se pudo conectar porque no tiene acceso a internet, sus papás perdieron su trabajo, y además de eso lo va a castigar, así como repetir que es pobre. Me parece que, no sé, no voy a seguir hablando. Por eso es que estoy de acuerdo con la promoción automática. La mediación en la educación online es una de las partes de las cuales la mayor parte de los docentes latinoamericanos no tienen una experiencia con claridad para el aprendizaje de los estudiantes. Me corrige si me... Luis, yo creo que no fue solo Latinoamérica. Yo creo que todos nos vimos obligados a aprender, como decía María Eugenia, autocapacitarnos, a juntarnos con algún compañero que a lo mejor sabe más sobre alguna herramienta. Y eso. Creo que el otro mensaje no es... no sé si hay más dudas, preguntas, comentarios. Aquí hay otra. ¿Ya han probado su herramienta con...? A ver, Alejandra, es que no es... Nunca la pensamos como algún tipo de protocolo o algún tipo de herramienta para investigar algo. Lo pensamos desde la perspectiva de presentar a los profesores un insumo que les pueda ser útil. Algunos, entendemos ahora, no a todos, obviamente, pero que a lo mejor no se va a poder evaluar los 4 aspectos, pero a lo mejor alguna pregunta le va a hacer sentido para poder mirar cuando tenga que planificar lo que viene. No está pensada como una herramienta tan válida, como validarla desde una perspectiva más bien investigadora, sino más bien divulgativa y que fuera de ayuda a los profesores. Muchas gracias,
por sus aportes, profesor Juan Luis. Con esto justamente ya podemos finalizar la sesión de preguntas y comentarios. De nuevo agradecemos a todos los colegas que nos acompañaron en esta conferencia, especialmente agradecemos al profesor Juan Luis Piñero por sus valiosos aportes. Les recuerda a todos que el enlace al video de la conferencia y las transparencias se publicarán en la página web de una empresa docente. A continuación doy paso al profesor Pedro Gómez, director de UED, que nos compartirá alguna información sobre las actividades que lidera este centro de investigación y formación en educación matemática. Muchas gracias, Jonathan. Gracias por organizar y gestionar esta conferencia. Muchas gracias, Juan Luis.